seguimos aquí en la tarde de universidad y como lo prometimos, estamos con el doctor Germán Rodríguez y su columna tan especial de hoy, que tiene que ver con esta serie, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el derecho de autor, tiene que ver con la historia argentina, tiene que ver con la ciencia ficción, tiene que ver con la historieta, tiene que ver con el estreno del Eternauta, que lo hablábamos la semana pasada. Y tenemos algo que vale oro, lo que tenemos aquí. Mostremos, Eli. Acá pueden ver. Tenemos la historieta original que nos ha traído, como nos prometió Germán, del Eternauta. Y acá dice que no nos va a dejar salir si no se la devolvemos. Sí. No, esto es genial. Esto es increíble. Se trata de una obra que hace M4 Editores, que reedita en el formato original, que van a ver que es... porque esto salía diario en hora cero, salía como un formato diario. Ahí estoy haciendo un terrible spoiler, esto también ocurre en la serie. Y me pareció interesante, la conseguí en la Feria del Libro, a buen precio, debo decir. Y dije, no, lo tengo que traer porque... No, esto es realmente es increíble, ¿no? Es fascinante tenerlo. Aparte, bueno, hablábamos los otros días de la historia y uno la ve, me gustó mucho, la vi completa. Eli la está viendo, Gustavo la está viendo por segunda vez, vos seguramente también. Yo creo que voy a ir por una segunda vuelta. Más allá de que por ahí han habido muchas críticas, ¿no? Como el tema de los bichos, voy a decir nada más. Sí, los urbos. Claro, que mucha gente dice sí, porque... Pero a ver, nos ubiquemos en la época, porque esta historia no es a tiempo actual. Esta historia del Eternauta tiene su origen en esta historieta de los años 50. Sí, yo creo que es... Ni los bichos habían evolucionado. Yo creo que es una de las... Sí, no, es anterior a muchísimas otras producciones de ciencia ficción que conocemos y que son más conocidas, y me parece fantástico. Hay incluso referencias a... qué sé yo, hay mucho de La Guerra de los Mundos de Wells, mucho de, digamos, de esas obras, ¿no? Estos formatos de los aliens, pero es bastante fantástico. Bueno, de los aliens no, porque ellos son invisibles, pero ese es un pequeño spoiler, pero el de estas otras razas que ellos controlan para poder conquistar los mundos. Y lo que me pareció fantástico, bueno, hay una raza que aparece en el último episodio que todavía no, que puede ser que sea quien esté tan atrás, se va a ver un poco así, esto es un spoiler, pero sí se va a ver un poco así, porque así se ven. Pero o sea que tenemos una segunda, seguramente. Para mí para mí temporada más, para mí lo que juegan, bueno, ayer hubo un evento ahí en el mismo lugar donde había ocurrido, en Caballito, donde había ocurrido, de hecho había muchos chistes, porque habían anunciado en Netflix un evento como reimaginando la última escena del Eternauta. Todo el mundo decía, sí, ponele que vamos a ir, ya sabemos que son ustedes, porque un poco en la historieta ocurre que hay un momento en el cual hay como una comunicación terrestre que dice que todo el mundo vaya a determinado lado, y resulta que ahí los estaban esperando, ¿no? Que es una trampa. Entonces había esa comedia. Para mí lo que más recupero, como es cuando empiezo a hablar en tono abogado, es lo inteligente que fueron a hacer una cuestión que es una adaptación libre. Que básicamente cuando uno agarra una obra, uno tiene dos formas de hacer una adaptación. Uno puede tomar la obra y hacerla textual, tal cual aparece, y reproducir los planos, y con el cómic y con la novela gráfica o la historieta es hasta atractivo hacerlo, es hasta llamativo, porque vos en la historieta ya sabés desde los planos, tenés todo, es hasta atractivo, es como algo guiado, totalmente guiado, siga por la línea. Exacto, utilizar la historieta como un storyboard y tomar los planos exactos de la obra y reproducirlos.
creo que Estañaro hizo algo muy inteligente, no cayó en la receta simple, sino que hizo lo que se llama una adaptación libre, que es uno toma el concepto, los monstruos, los personajes, los protagonistas, y los adaptó. De hecho, lo más interesante en la adaptación está en la elección del personaje. Elige un actor grande de edad en comparación a lo que es Juan originalmente, lo convierte en un veterano de Malvinas, de producción. A ver, cómo mezcla también nuestra historia. ¿Para qué? Para que esta historia se desarrolle justamente en Buenos Aires, en la Argentina. Yo creo que Juan no podía no ser un personaje atravesado coyunturalmente. Totalmente. Y de hecho uno lo ve en la serie como hay ecos del 2001, hay ecos, o sea, él literalmente paralelismos físicos en el que él ve, digamos, todo destruido y se imagina en el medio del pozo de Zorro en Malvinas. Pero además de eso hay ecos del 2001 con los conflictos con la gente, con los piquetes, cacerolas. Con las cacerolas. Entonces es como, hay muchos ecos. Me parece que Estañaro sabe hacer eso de retomar conceptos de... Yo soy fanático de Ocupas, me encanta. Pisa Birrifazo me parece un peliculón que si no lo han visto, véanla. Pero es como. ¿Cómo? Pisa Birrifazo, la primera obra de Estañaro. Es brillante lo que hace, es dialogar con su contexto. Pisa Birrifazo dialoga con la política neoliberal del primer menemismo y cómo eso deja la historia rima, deja un grupo muy grande de jóvenes sin esperanzas con su propio futuro, porque ven que no importa cuánto se esfuercen, van a terminar laburando en laburos que no les van a dar satisfacción. Y en Ocupas habla de esta coyuntura del conflicto constante el post-2001, en el que todo el mundo está esperando que pronto todo se vuelva a ir al diablo. Entonces acá para mí dialoga con el COVID. O sea, lo que hace el Eternauta es dialogar y hay un montón de planos, los planos de la ciudad desolada, que de paso se aprovechó la pandemia para poder hacer esos planos de cenitales de la ciudad desolada, pero las planos de la ciudad desolada, la confusión generalizada de la gente inmediatamente... La violencia, la violencia de la gente, impresionante, que es lo que vos decís, sucedió, ¿no? Acá. Sí, no, y la gente desesperada, o sea, hay planos que uno recuerda, ¿no? La gente cargando los carros con papel higiénico, los saqueos o los saqueos del 2001, o la hora del lobo, bueno, el evento de la hora del lobo en Córdoba, cuando durante el paro policial hace unos años, que era eso. Acá también pasó hace unos años también con los negocios en Rawson. Entonces como esa casi en simultáneo, que son los paros de policías, es como dialoga con su contexto. Se hace una serie. Es una serie, te mezcla fantasía y realidad, te los va mezclando todo también el tiempo. A mí me remontó la película Soy Leyenda en una parte. También dialoga mucho con las producciones estadounidenses de fin del mundo, pero es un fin del mundo muy argentino, o sea... Me encanta que jueguen a las cartas y no es al póker, sino justamente se juega al truco. Me encantó. Y es un fin del mundo argentino, es un fin del mundo que dialoga porque es de provincia, o sea, no es de ciudad autónoma. En eso se nota el hecho de esta cultura de los amigos que se juntan hace un montón de años, que se dice hace 30 años venimos haciendo lo mismo chiste. Entonces es como ese diálogo de la serie con la realidad me pareció fantástico, fantástico. Y repito, festejo la adaptación libre, me gusta que no haya caído en el error recurrente. Hace mucho que no veo una adaptación libre que yo diga está bueno, porque es muy fácil caer y sobre todo una novela gráfica, es muy fácil caer en hacer plano contra plano de cosas. Bueno, yo agarro esta historia que ya existe, hago lo mismo, lo reproduzco. Claro, es muy simple. Lo celebro y me parece maravilloso. Aparte lo tenés que volver atractivo al público de hoy, porque no es lo mismo el público para quienes escribieron esto en los años 50 al público de hoy. Bueno, en la batalla de River, ¿no? O en el conflicto en Plaza Italia, todo lo que ocurre en el cómic, que eso todavía no ocurre en la serie. Lo que contaba la gente en su época de salida de Hora Cero es que les llamaba la atención que eran lugares que ellos conocían. Entonces veían lugares que ellos conocían en este estado de caos, ¿no? y desastre. Bueno, ahora con lo mismo representado en la serie, ¿no? Es un fin del mundo que dialoga porque ves calles o ves lugares o ves la escena esta fantástica de él y el tren frenado, o sea, ves cosas. El final del cuarto episodio, que para mí es lo más fuerte que tiene la serie, el cuarto episodio es lo más fuerte que tiene la serie a nivel tipo gustos. A mí me gustó mucho el cuarto, para mí es el mejor. El final con
del ataque en la iglesia es brillante, sí. Y es fantástico. Impresionante. Pero de hecho veo bastante seguido la escena en redes sociales, en Twitter sobre todo, que cada cierto tiempo la va compartiendo alguien, es como lo mejor, me pareció fantástico. Pero eso, el diálogo con la música también, que usa mucha música extradiegética, pero y dialoga con esa música de nuestra historia, de poner a los fundamentalistas, de poner sí. a Mercedes Sosa, de poner a... Bueno, arranca con Mercedes Sosa. Arranca con Mercedes Sosa, o sea... al principio la música es diegética, ¿no? De las radios, de la serie, y después de los reportes en radio, que otra vez riman con los reportes de sí. llamados a la Junta Militar. O sea, sí. Hay una cosa impresionante. Y hay algo también que lo dan en el segundo capítulo, que es lo viejo funciona, Juan, que esa frase como que se ha vuelto viral, sí. Pero que vos también decías cómo se adaptó esto, y como que también esto sí. tiene que ver con eso, ¿no? Claro, sí. Funciona. Lo viejo funciona. Sí, absolutamente. Y ¿cómo se hizo la nieve? A ver, Gusti, contanos. Sal, dice. Gel de los pañales descartables. Mira, ¿qué tal? Ya podemos hacer nieve en la radio, entonces. Mañana nevada. Vamos a tener radio nevada mañana. Así que prepárense, que vamos a aplicar todas estas cosas. No, me pareció fantástico. Y bueno, y recuperando y volviendo y remontándome a la cuestión, y era un poco lo que quería comentarles, sí. Que van a ver esto, que acá aparece sí. Oesterheld, ¿no? El autor de la serie, y ahí no lo van a ver porque yo estoy teniendo cruzado, aparece Solano López, el dibujante y quien diseñó a todos estos monstruos, y por eso a ver, déjalo quieto ahí mira, a ver, ahí lo voy a dejar así, pero más adelante ahí aparece Solano López, y me pareció importante recuperar esto en que dice dibujos. De hecho, Oesterheld lo pone primero, o sea, y esta edición lo pone primero, pone al dibujante antes que al argumentado, que el que hace el argumento. Y esto es algo que me parece que está bueno que se conozca y que se recupere, que por eso la conoce sí. a ilustrador en tapa. Una premisa básica del derecho a autor, sobre todo en obras ilustradas, es que el ilustrador tiene el mismo valor o más sí. que el autor de la obra original. El equipo. Exacto. De hecho, en la industria del cómic, sobre todo, se utiliza, novelas gráficas o en manga, se utiliza de colocar a veces hasta los tintoristas o los coloristas. El manga no va colorado. A ver, mira, no es por ser. Poné nuestra placa, Gusti. Mira, yo quiero que vos veas algo. Sí, me parece fantástico. Que vayan... Porque no soy yo sola. Que vayan los... Mira, ahí está. Tiene que ver con esto. Exacto. Con el reconocimiento a las personas que están detrás de escena y que son tal vez los que le dan forma. Porque Oesterheld hace un universo fantástico y lo escribe y lo diseña a la perfección. Pero al mismo tiempo no podría tener existencia real si no fuera por los dibujos de Solano López. Estas muestras de gozo, el traje famoso del Eternauta, sí. no existiría si no fuera por los dibujos de Solano López. Eso me parece importante, y eso como también para recuperarlo y revalorizar tal vez el trabajo de los artistas visuales, que me parece que hacen cosas fantásticas y muchas veces no son reconocidos. Que impulsemos eso, es una normativa legal que se tiene que cumplir. Los ilustradores en dibujos van en tapa, los dibujos de tapa de los libros o de ilustraciones, salvo que sean en comillas meramente ilustrativas, o sea, una foto de ese tipo, sí. tienen que ir firmados. De hecho, estoy trabajando en este momento con una ilustradora para un libro que sale el mes que viene, y le dije, firma el dibujo, o sea, algún requerimiento, firma el dibujo. O sea, que bien. Nos acostumbremos a exigir que los dibujos se firmen, que nos acostumbremos a reconocer el trabajo, a reconocerlo. A reconocernos. Sí, a reconocernos claro. el trabajo, a reconocer... Por ahí uno dice, no, sí tiene importancia. Vos lo dijiste, vos lo escribiste, vos lo dibujaste, o sea, sí tiene importancia. A reconocernos a nosotros mismos, claro. a firmar nuestras obras, y a los que nos dedicamos a algo que no es el dibujo, porque yo dibujando soy un queso, también a reconocer el trabajo de otra gente que hace... yo creo que la existencia real de muchas de mis obras, sobre todo de mis novelas, no existen realmente más que como un fragmento de mi imaginación hasta que alguien lo dibuja. Es fantástico, y sobre todo del ámbito de nunca he guionado una novela gráfica, me encantaría algún día hacerlo, es carísimo, pero algún día lo voy a terminar haciendo, aunque sea una historia corta. Pero un buen proyecto. Pero lograr tener esa comunicación con un ilustrador, con un dibujante, y tener esa comunicación de que te permita que él solamente con tus meras descripciones... Que vea por tus palabras, ¿no? Esto, exacto. Que pueda ver por tus palabras. Esto es el trabajo en equipo. Que en esta serie, en esta historieta,
se trabaja mucho sobre esto de el equipo, entre todos. Nadie se salva solo, ¿no? Que claro. es el leitmotiv de la obra. Total. Y volviendo también a la producción cinematográfica, recordad que en la producción cinematográfica y en las series son dueños de las obras muchas personas, porque son muchas personas las que son necesarias para hacer una obra. En la ley argentina reconoce el derecho de autoría de el director, el productor, el guionista, el musicalizador en caso de obras musicales, o sea, el músico. ¿Sí? Y directores son a veces varios y guionistas son varios, porque sobre todo en las producciones de tono audiovisual requieren muchísima gente. Uno ve la lista de créditos del Eternauta, impresionante. La cantidad de agradecimientos, la cantidad de gente, la cantidad de publicidades, que también se hizo viral eso de muchas publicidades que algunos dicen, ¿esto pusieron plata o solamente era para que fuera realista? Al medio, yo creo que un poco pones plata y un poco, a veces uno pone plata en producciones audiovisuales, sobre todo, uno no espera recuperación de gastos, o sea, no lo hace a veces para instalarse en agenda y a veces porque es valioso. Hace unas semanas me contactaron, bueno, soy sponsor de Nerce Proyecta, con el espacio, y que es este fin de semana, aprovecho y lo difundo, es este jueves, viernes y sábado, es el Festival de Cine de Cortos del ENERC, del que soy sponsor, pero además soy asiduo asistente. O sea que ya tenemos el tema de la próxima semana. Absolutamente, la producción cinematográfica sanjuanina, que me parece que es fantástica, pero es eso, muchas veces pocos creo que los que aportamos al ámbito cultural, sea como creativos, sea como financistas, sea como creativos y financistas, o como gestores culturales, que yo de a poco me voy volviendo gestor cultural sin querer, pero no me considero tal a hoy, pero en cualquier momento. Pero vas por ese camino. Pero en cualquier momento, creo que lo haces sin búsqueda de retorno, o sea, a lo sumo uno hace la medición de perder plata, básicamente, pero es como hasta cuándo está dispuesto a perder. Sin búsqueda de retorno, sin ganancias. Si un día, ojalá, haga una obra que la pegue y pueda vivir el resto de mi vida de eso. Pero por mientras uno apuesta a proyectos en los que cree, y apuesta a estas iniciativas de lo que cree, y creo que bienvenido sea que una serie como esta, que ha llegado a esa difusión, que ves a Kojima haciendo, Hideo Kojima, un director de videojuegos famosísimo, haciendo una reseña y festejándola, que el puntaje que ha tenido en Rotten Tomatoes, en sitios web de reseñas estadounidenses y de otros países, o sea, que somos capaces de hacer muy buen arte en Argentina, siempre hemos sido, a veces tapadísimo. De hecho Osterheld tiene otras obras, además del Regreso del Eternauta tiene otras obras, y Solano López tiene muchísimas obras. ¿Querés que te diga algo? Que seguramente con esto van a empezar a resurgir, porque es como redescubrir a un artista. Sí. Absolutamente. Y además también acercar a la lectura. Obviamente. Porque bien, está la serie, está genial, pero ¿querés esto? Claro. Bueno, queremos leerla. Bueno, a partir de ahora, por una gestión antes. Porque no. Porque otra publicidad. Un PNT que no me pagan. Como dice Gustavo, gracias Germán por el regalo. La cara de Germán. Un PNT por el que no me pagaron un centavo, pero incluso hoy en día se demanda, sobre todo en bibliotecas populares, y de hecho ahora la Feria del Libro creo que lo más que se llevaban era esto. Se demanda mucho en bibliotecas populares novelas gráficas, porque sirve mucho para que los pibes, los jóvenes, los adolescentes, yo también leo muchísimas novelas gráficas, tengo una colección gigante, porque me encanta, y porque ahora cuando uno empieza a trabajar se compra los gustos que no podía de pibe. En mi caso son libros caros y novelas gráficas. Pero bienvenido sea que, por ejemplo, mucha gente ingresa a la lectura por novelas gráficas, y de pronto te lee, bueno, un autor que hoy en día problemático cuanto menos, pero bueno, un autor como Neil Gaiman, que te hace una adaptación de Sueño una noche de verano, la gente la lee, dice en Sandman, la gente lo dice, lee después quiero ver la obra original, y al revés, ves la obra original si quiero ver el libro, y este que podremos contarlo otro día tal vez, pero este diálogo que tienen constantemente las obras, que es lo que venimos diciendo con el Eternauta y la realidad, también lo tienen las obras entre sí, y le permite al artista poder, digamos, retomar cuestiones conocidas, resignificarlas a través de obras, digamos, derivadas, y que estas obras derivadas tengan un valor agregado que permitan que otras personas vuelvan a tener primeras lecturas. Y bienvenido sea. ¡Wow! ¡Qué programa el de hoy! Bueno, por supuesto que no va a ser tema de un solo día porque esperemos que hagan una segunda temporada pronto. Por supuesto, cuando vuelva, cuando esperemos que salga pronto. Sí. Y bueno, y vamos a ir charlando, porque en este rever la serie, en el caso tuyo releer, van a ir apareciendo cosas que las vamos a ir charlando, al margen de los temas que vamos a seguir hablando. Pero bueno, se nos fue el tiempo y será hasta el próximo lunes. Por supuesto, aquí estaremos
comentando un poco más sobre producción cinematográfica sanjuanina, ya lo invitaron ustedes. Muchas gracias, Germán. Bueno, vamos a música, luego tanda y volvemos.